Sacramentos son ¿qué, hermanos? Ritos, prácticas y observaciones, pero todo eso es ordenado por Jesús. Ahora, no todo es ordenado por Jesús. Porque en la Biblia usted no va a encontrar, refiriéndome a los ritos, no va a encontrar, hermano, porque, por ejemplo, hay iglesias, no voy a mencionar los nombres, que levantan una cruzota aquí, y cuando se levantó la cruz, están todos allá, hermano, así. Pero pasó la cruz y se les olvidó, ¿verdad? La reverencia. Y no es que reverenciemos a una cruz, sino al que fue a la cruz. Amén. A Él debemos de reverenciar. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué son los sacramentos? Porque hay sacramentos y hay ceremonias. Pero a mí, yo voy a hablarle de los sacramentos. Quizás toque algún punto de la ceremonia que no lo creo. Pero vamos a hablar. ¿Qué dijimos que son? Los sacramentos son ritos, prácticas, observaciones religiosas externas. Amén. Y afuera, ¿verdad? Que se practica muchas veces, como lo que se hace aquí, a veces es un ritual. Amén. Las participaciones aquí en el altar es un rito. Pero todo esto, hermano, es bíblico porque Jesucristo lo practicaba. En una de las ocasiones dice la Biblia, ya en el libro de Isaías, que a Jesús se le dio a leer el libro del profeta Isaías. ¿Se acuerdan? Y una de las cosas que he visto en algunas iglesias, hermanos, que cuando terminan de leer la Biblia, le hacen esto. ¿Sí o no? Ese es un ritual. Pero a veces hay gente, hermano, el problema de todo esto es que no debemos de hacer un ritual solo por hacerlo, sino practicar, hermano, reverenciar hacia quién lo estamos haciendo. Porque todo lo que hacemos aquí es con un propósito, y el propósito es honrar al Dios de los cielos. Amén, hermanos. Ahora, vamos al tema. Dice que todos estos rituales son ordenadas por Jesús, las cuales presentan verdades cristianas fundamentales. Los sacramentos que practica la iglesia evangélica, presten mucha atención, porque no todas las iglesias lo practican de la misma manera. Todos los sacramentos que practica la iglesia evangélica hoy en día son dos. Son dos. Amén. Número uno es el bautismo por inmersión en agua y la Santa Cena. Amén, hermanos. Entonces, vamos al punto. El bautismo por inmersión en agua ¿es bíblico? Porque, hermanos, la Biblia es clara. Y la palabra de Dios nos enseña que para poder ser bautizado, usted tiene que creer primero. Amén. Por eso le digo, son rituales que se practican, pero la iglesia, conforme a la ordenanza de Jesucristo. Algo que Jesús dejó establecido, hermano. No algo que el hombre se ha inventado. Una de las reglas que Jesús dejó establecida, o uno de los sacramentos, hoy vamos a hablar de los sacramentos que Jesús deja, es que la persona, después de creer, tiene que bautizarse. Amén. Y Jesús dijo, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Pero añadió y dijo, más el que no creyere será condenado. ¿Creer en qué, hermano? Jesús hablaba de la fe en Él, de la fe como que Él es el Hijo de Dios, y de la fe, hermano, de lo que Él estaba ordenando a la iglesia que practicara. Pero vemos a través de la Biblia y a través de las prácticas que hay cosas que no encajan con la palabra de Dios.
Por ejemplo, la Biblia nos dice allá en el libro de Marcos capítulo 13, dice, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y añade y dice, y todo aquel que no se haga como un niño no puede entrar al reino de Dios. Y los discípulos, dice, reprendían, se enojaban con aquellos que traían a Jesús a los niños, o los niños a Jesús, ¿verdad? Se enojaban y los regañaban, hermanos. Entonces Jesús por eso dice que viéndolos se indignó y les dijo, dejad venir a mí a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermano, y dice la Biblia también que tomándolos en los brazos, Jesús los tomaba en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía, hermanos? Los bendecía. Ahora, hay gente o hay religiones que esto no lo enseñan de esta manera. Ellos primero bautizan al niño y después, si quiere creer, que crea, si no, pues que viva como quiera. Pero la Biblia no enseña así. Jesús dice, ¿verdad? Vayan, dijo en Mateo 28, y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles. A la gente hay que enseñarle, porque si no se enseña, no estamos de acuerdo a la escritura. Enseñándoles que se bauticen, ¿en qué dijo, hermanos? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso es bíblico y agradable al Señor. ¿Por qué? Porque Él ordenó. Entonces podemos ver, hermanos, gloria a Dios, que la definición y el vocablo de bautismo empleado en la fórmula bautismal significa literalmente inmersión. Amén. También esto, hermanos, trae un símbolo o es simbólico. El bautismo por inmersión. ¿Qué significa inmersión? Todos saben, ¿verdad, hermanos? Todos sabemos que cuando vamos, por ejemplo, al río a bautizar, al agua a bautizar, inmersión significa que usted tiene que meter todo el cuerpo en agua, porque eso es un simbolismo. ¿Y qué simboliza? Yo sé que muchos aquí saben lo que simboliza, pero hay algunos que no lo sepan a lo mejor, y es por eso la clase. Pero ahora no nos vamos a quedar solo con el simbolismo, sino obedecer lo que representa. Porque si yo pregunto, por ejemplo, pregunto aquí, hermano, hago preguntas, incluyendo a las mujeres, para que se les vaya el sueño. ¿Qué simboliza el sumergirse en agua? ¿Cómo? Más o menos. Hermano, yo lo que entiendo es que cuando uno lo sumerge en agua, va el viejo hombre. Ajá. Pero cuando sale, nace el nuevo hombre. Ya no es lo mismo, ya es un hombre nuevo, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Despiértense, pues, hermano. Aleluya. ¿Alguien más? Porque se está poniendo buena la clase, ¿verdad? Cuando se pregunta se pone buena, hermano. Amén. Morir al viejo hombre. ¿Alguien más? Dígame, hermano. Exactamente. Amén. Ese sería, hermanos, todas las respuestas estuvieron muy bien, porque van vinculadas a lo que significa. Pero como estamos aprendiendo, cuando a usted le digan ¿qué significa el bautismo? Mire, estoy en el ayuno, muy pronto lo vamos a ver, ¿va, pastor? ¿Qué significa el bautismo? Usted con toda seguridad, hermano, porque claro, contesta con seguridad si aprendió y si lo cree. Representa muerte y resurrección.
Amén. Pero todas las respuestas estuvieron muy bien dichas. Ahora, la enseñanza, ¿cuál es? El hermano dijo, y eso es una gran verdad, eso viene en la enseñanza. Es morir al viejo hombre. Es decir, hermano, decía alguien por allá una vez, dice, hermana, porque yo no sé, ¿verdad? Si Dios le va a hablar. Porque una vez llevaban a bautizar a una, ¿verdad? Y le dio miedo allá en el agua y sacó las uñas pintadas que andaba y no las sumió allá. Y se quedó con las uñas pintadas todo el tiempo. Y le dice, hermana, ¿y usted por qué se pinta toda la vida? Es que cuando yo me bauticé, saqué la mano, le dice. Y se quedó todo el tiempo con las uñas ahí pintadas. ¿Por qué? Porque lo que decían los hermanos, el bautismo representa olvidarse del yo, hermanos. Olvidarse de esta carne y vivir en una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que significa y simboliza el bautismo por inmersión. Es que usted sepulta su pasado allí, su viejo hombre ahí. Hermano, cuando usted se imagina cómo estamos aquí, hermanos, peregrinando en este mundo, cómo nos esforzamos por ser buenos cristianos, ¿sí o no? Cómo nos esforzamos por agradarle a Dios. Pero hermano, no podemos agradarle a Dios con el viejo hombre.